Un plomero fue llamado para desatascar un desagüe bloqueado en un tranquilo edificio de apartamentos en Londres. Lo que encontró dentro de ese desagüe lo cambió todo. No solo para el edificio, para todo el país. Esta es la historia de Dennis Nilsen, un hombre que llevaba una vida completamente normal por fuera. Tenía trabajo, tenía vecinos, tenía un gato. Pero dentro de su casa hacía algo tan oscuro, tan calculado, que hasta los detectives que lo atraparon apenas podían creerlo. Y la parte más absurda, no lo atraparon por una denuncia, no lo atraparon porque alguien sospechó, lo atraparon por una tubería tapada. Déjame llevarte de vuelta al principio de todo esto. Dennis Andrew Nilsen nació en 1945 en un pueblo pequeño de Escocia llamado Fraserburgh. Su padre era un soldado noruego que había llegado a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Sus padres no duraron mucho juntos. El padre se fue cuando Dennis era muy pequeño y Dennis apenas llegó a conocerlo. La persona con quien Dennis tenía más conexión en el mundo era su abuelo, Andrew White. Este hombre era prácticamente todo para Dennis. Figura paterna, mejor amigo, la única persona con la que se sentía verdaderamente conectado. Y cuando Dennis tenía apenas 6 años, su abuelo murió de un ataque al corazón. Nadie le dijo a Dennis que su abuelo había muerto. Simplemente lo llevaron a una habitación y le mostraron el cuerpo. Ese momento, ver a la persona que más amaba tendida ahí, completamente inmóvil, completamente en silencio, afectó a Dennis de una manera que la mayoría de las personas no puede entender. Se obsesionó con la muerte. Al principio no de forma dramática, pero eso plantó algo profundo en él que nunca desapareció. Creció callado, aislado. Le costaba conectar con la gente. Se unió al ejército británico siendo adolescente. Se convirtió en cocinero, viajó por el mundo e intentó construir una vida. Pero a donde fuera, se sentía solo, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio, sin ser nunca realmente parte de él. Eventualmente dejó el ejército, se mudó a Londres y consiguió un trabajo como funcionario público, alguien que trabaja para el gobierno atendiendo casos de desempleo. Se sentaba frente a personas todo el día, personas que estaban pasando por dificultades, personas que necesitaban ayuda. Era bueno en su trabajo, la gente lo quería, parecía amable, pero de noche volvía a un apartamento vacío, y ese vacío lo estaba destruyendo por dentro. Eventualmente dejó el ejército, se mudó a Londres y consiguió un trabajo. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse oscuras y necesito que te quedes conmigo porque esto es importante de entender. Dennis Nilsen no quería hacerle daño a nadie, al menos así no empezó. Lo que quería, desesperadamente, dolorosamente, era compañía. Quería que alguien estuviera ahí. Estaba tan solo que no lo soportaba. Empezó a beber mucho. Iba a bares, conocía hombres, los llevaba a su casa. Algunos se quedaban un tiempo, pero al final siempre se iban. Y cada vez que alguien se iba, esa sensación volvía, esa soledad vacía y aplastante. Y entonces, una noche de diciembre de 1978, hizo algo que nunca podría deshacer. Había conocido a un joven en un bar cerca de su casa en Melrose Avenue, al norte de Londres. Bebieron juntos, hablaron, fueron al apartamento de Dennis. En algún momento durante la noche, Dennis se despertó y miró a ese hombre durmiendo a su lado. Y pensó, si esta persona se despierta, se va a ir. Y algo en Dennis se rompió. Lo mató para que se quedara. Esa frase parece imposible, parece cosa de película, pero esa es la verdad de lo que Dennis Nilsen le dijo a los investigadores después. No quería que el hombre se fuera, entonces se aseguró de que no pudiera. Después de que el hombre murió, Dennis mantuvo el cuerpo en su casa por un tiempo. Luego lo enterró debajo del piso. No le dijo nada a nadie.
Fue a trabajar al día siguiente. Volvió a casa. Vivió con lo que había hecho y, de alguna manera, siguió adelante. El primer asesinato no lo destruyó de la manera que uno podría esperar. De hecho, durante un tiempo después de eso, no volvió a matar. Se mudó. Cambió de apartamento. Intentó recomenzar su vida. Pero la soledad lo siguió. En 1981, se había mudado al piso de arriba de una casa en Cranley Gardens, en el barrio de Muswell Hill, en Londres. Y fue ahí donde todo escaló de verdad. Durante los 2 años siguientes, Dennis Nilsen mató a 12 hombres más. Jóvenes, en su mayoría. Hombres que conocía en bares, en estaciones de metro, en la calle. Hombres que andaban a la deriva en la vida, a veces sin hogar, a veces simplemente de paso. Hombres que, en algunos casos, nadie estaba buscando. Los invitaba a su apartamento, les cocinaba, les ofrecía un lugar cálido donde dormir y luego los mataba. Y aquí es donde se vuelve aún más perturbador, porque donde vivía ahora no podía esconder los cuerpos como antes. No tenía jardín, no podía enterrar a nadie. Entonces empezó a deshacerse de los cuerpos de otra manera. Hervía la carne, descuartizaba los cuerpos, tiraba pedazos por el inodoro, ponía otras partes en bolsas de basura para la recolección. Intentaba destruir cada rastro. Era metódico en eso, cuidadoso, y por más de 4 años funcionó. Nadie apareció buscando, nadie conectó los puntos. Una docena de hombres había desaparecido y el mundo siguió girando. 9 de febrero de 1983, un plomero llamado Michael Catran recibió un llamado para ir al número 23 de Cranley Gardens. Los desagües estaban bloqueados. Los vecinos del edificio se estaban quejando. Catran fue a la parte trasera de la casa, levantó la tapa del desagüe exterior y miró hacia adentro. Lo que vio al principio no tenía sentido. Había carne en el desagüe y lo que parecían ser huesos pequeños. Llamó a la policía. A la mañana siguiente, el detective jefe Peter Jay fue a la dirección. Tocó la puerta del apartamento del piso de arriba. Dennis Nilsen abrió. Jay le preguntó si podía entrar. Nilsen lo dejó pasar. Jay miró alrededor. Le contó a Nilsen lo que el plomero había encontrado. Le preguntó si sabía algo al respecto. Jay miró alrededor. Le contó a Nilsen lo que el plomero había encontrado. Le preguntó si sabía algo al respecto. Y entonces, Dennis Nilsen dijo algo que dejó a todos en la habitación helados. Dijo, es una historia larga, viene de hace mucho tiempo, te voy a contar todo, confesó. Ahí mismo, en el momento, sin abogado, sin dudarlo. Simplemente empezó a hablar. Dijo que había 3 víctimas. 3 bolsas con restos mortales todavía en el apartamento. Pero cuando terminó de hablar, cuando la investigación completa concluyó, el número no era 3, era 15. 15 hombres a lo largo de aproximadamente 4 años. Y Dennis Nilsen recordaba a casi todos ellos con detalle. Cooperó totalmente con la policía. Dio nombres cuando los sabía. Describió lo que había hecho. Para muchas personas que lo entrevistaron, parecía casi aliviado de que todo hubiera terminado finalmente. El juicio de Dennis Nilsen en 1983 fue uno de los más seguidos de la historia legal británica. La pregunta no era si lo había hecho, lo había admitido todo. La pregunta era si estaba legalmente cuerdo, si entendía lo que estaba haciendo, si podía ser considerado completamente responsable. El jurado decidió que sí. Fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio. Ese era el número por el que podían acusarlo formalmente con base en las pruebas. Y 2 cargos de tentativa de homicidio. Fue condenado a cadena perpetua, con recomendación de que cumpliera al menos 25 años. Terminó pasando el resto de su vida entre rejas. Murió en prisión en mayo de 2018, a los 72 años, tras complicaciones de una cirugía. Ahora quiero pausar aquí un momento.
porque mucho del contenido sobre crímenes reales presenta al asesino como un monstruo, algún tipo de criatura maligna que no tiene nada que ver con el resto de nosotros. Y no estoy aquí para defender lo que Dennis Nilsen hizo. Lo que hizo fue horrible y 15 familias fueron destruidas por eso. Pero creo que vale la pena entender lo que investigadores y psicólogos encontraron cuando intentaron darle sentido a todo esto. Nilsen no era movido por la rabia, no lo alimentaba el odio ni el deseo de poder. Lo que lo movía era la soledad, un deseo de conexión tan severo, tan profundo, que se retorció en algo irreconocible. Eso no lo hace aceptable, nada lo hace aceptable. Pero entenderlo importa, porque entender es cómo reconocemos señales de alerta, cómo construimos mejores sistemas para ayudar a personas que están sufriendo antes de que lleguen a un punto de quiebre, cómo nos aseguramos de que personas aisladas y en sufrimiento no caigan completamente por las grietas del sistema. Muchas de las víctimas de Nilsen eran personas vulnerables, personas al margen, personas que no tenían redes de apoyo fuertes. El hecho de que tantas de ellas desaparecieran sin desencadenar una investigación a gran escala cuenta su propia historia sobre quién es buscado y quién no. Vale la pena reflexionar sobre eso. Hay algunos detalles de este caso que no puedo dejar de pensar. Uno es el hecho de que Nilsen llamó a la policía indirectamente, no confesando, sino tirando esos restos por el desagüe. Tenía que saber en algún nivel que tirar restos humanos por el desagüe compartido de un edificio iba a ser notado eventualmente. Algunos investigadores creen que una parte de él quería ser detenido. Otro es que llevaba diarios. Escribía mucho sobre lo que había hecho, sobre quién era, sobre su propia psicología. No se veía como un depredador. Se veía como alguien que había perdido completamente el control de algo oscuro dentro de sí. Algo que venía creciendo desde que tenía 6 años, parado en una habitación, mirando el cuerpo de su abuelo. Si crees en eso o no es cosa tuya. Lo que no está en discusión es que 15 personas perdieron la vida. 15 personas que merecían llegar a casa sanas y salvas. Y lo último en lo que no puedo dejar de pensar es esto. Nilsen no era una figura de las sombras, no se escondía en la oscuridad, era un funcionario público, era un vecino, era alguien con quien te cruzarías en la calle y no pensarías 2 veces. Eso, para mí, es la parte más inquietante de toda esta historia. El mal no siempre tiene la cara que uno espera. El caso de Dennis Nilsen cambió la forma en que la policía británica manejaba los casos de personas desaparecidas. Planteó preguntas serias sobre cómo ciertas comunidades, hombres gay, hombres sin hogar, personas sin dirección fija, eran tratadas por el sistema. Abrió conversaciones que ya hacía mucho tiempo debían haberse dado. Su historia ha sido contada en libros, documentales y una serie de televisión. Su nombre sigue siendo uno de esos que hace que la gente se detenga cuando lo escucha. Pero más que nada, creo que este caso es un recordatorio de que las cosas más peligrosas muchas veces están escondidas en los lugares más comunes, en apartamentos silenciosos, en desagües tapados, en la persona sentada justo frente a ti. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para no perderte el siguiente.